Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de este libro, La imagen recobrada. Quiero agradecerle en primer lugar al festival y a José Martínez Suárez, que fue el que se entusiasmó con este proyecto y nos impulsó para poder concretarlo y presentarlo hoy. Yo soy Daniela Cossack, editora y compiladora de este libro, y me acompañan en la mesa Paula Félix Didier, directora del Museo del Cine, Fernando Martín Peña, director artístico de este festival y coleccionista e historiador del cine, y Roger Cosa, programador y crítico de cine y programador en varios festivales. Bueno, en primer lugar quería contarles un poco cómo surgió esta idea de hacer este libro. Un poco nace a partir de la observación, la intuición, mi observación de que en Mar del Plata, sobre todo en los últimos 10 años, que son a los festivales a los que yo he venido regularmente, había un espacio muy importante para poder ver películas argentinas de otras épocas. Era un espacio único para ver ese tipo de películas en copias, en buenas copias, en fílmico. A partir de eso iniciamos toda una investigación que llevó a concluir que no era solamente algo de los últimos años, sino que estaba presente este vínculo entre el festival y la memoria del cine argentino, que es el subtítulo del libro. Este vínculo estaba presente desde mucho antes, desde los inicios mismos del festival, desde la primera edición no competitiva en el 48. Así que, bueno, lo que hicimos fue explorar ese vínculo, trabajar sobre la idea de rescates. Nosotros, la idea de rescate en el festival no es solamente la de películas restauradas, es más amplia, tiene que ver con la programación de retrospectivas, de homenajes, con todas las formas en que el festival fue recuperando el pasado del cine argentino y construyendo un relato, la memoria del cine argentino a través de sus actividades, incluidas las restauraciones. Así que bueno, lo que vamos a hacer los dejo con ahora Paula, que nos va a contar un poco sobre su capítulo. Bueno, quiero agradecerle a Daniela por haberme invitado a participar y a José y a Fernando por haberme también invitado al festival y participar de esto. Si bien mi capítulo justo no habla de específicamente el Festival de Mar del Plata, digamos, el criterio de Daniela fue que en la introducción del libro hubiera un, corregime si, ¿no? Un capítulo como general para introducir a lectores que no están habituados a la problemática de la preservación audiovisual con algunos de los conceptos principales, de las tareas principales y de la problemática principal que, digamos, de la que nos ocupamos, quienes nos ocupamos del patrimonio audiovisual en el mundo en general y en Argentina en particular. Yo creo, más allá de esto, quiero decir dos cosas en relación al libro y a Daniela. Daniela nos viene acompañando hace mucho tiempo. A quienes nos ocupamos de la preservación audiovisual en Argentina no es habitual que los periodistas se interesen por este tema, y Daniela nos ha dado la oportunidad de que esta problemática aparezca en los medios gráficos de una manera que no suele suceder. Así que en eso también quiero agradecerle. Y bueno, y creo que este libro no hace más que continuar con esa tarea que esperemos que siga cada vez con más resultados. Y yo creo que es fundamental esto de introducir a un público más amplio en la problemática de la preservación, porque estamos en un momento, podría decirse que casi siempre lo estuvimos en Argentina, pero especialmente ahora con la introducción de la problemática digital, en la que se nos suman los problemas asociados a la preservación. El audiovisual ha tenido históricamente tres soportes y tres formatos fundamentales: el fílmico, el magnético y ahora el digital. Los tres presentan problemas para su preservación a largo plazo, para su difusión y exhibición a largo plazo, que son complejos de resolver, pero tienen solución, y una de esas soluciones tiene que venir acompañada, creo yo, y creo que tal vez en esta mesa todos estamos de acuerdo, por una política de Estado. En ese sentido, el accionar del Festival de Mar del Plata es una de estas maneras en las que el Estado puede intervenir y ayudar en
la preservación de nuestro patrimonio. Es en ese sentido que mi capítulo lo que hace es presentar la cuestión, definir 2 o 3 palabras que nosotros usamos comúnmente y que, como vimos en una mesa hace un ratito, no son, digamos, a pesar de que usamos las palabras, no estamos todos de acuerdo en que quieren decir lo mismo. Y como el campo de la preservación audiovisual es un campo profesional, ya se constituyó en una disciplina, en una profesión que tiene sus prácticas, sus mejores prácticas, su ética también, y una serie de actividades que están definidas y que a veces, como las palabras son palabras comunes, conservar, bueno, preservar es la más rara, pero conservar, preservar y restaurar y rescatar, como decía Daniela, es necesario precisar a qué nos referimos cuando hablamos de eso en este contexto. Y entonces, bueno, es en ese sentido que va el capítulo. No sé si, digamos, describir cada una de esas cuestiones, pero bueno, una discusión que tuvimos recién muy, muy interesante tuvo que ver con el concepto de restauración, ¿no? Que es algo que está bastante presente ahora, es común escuchar y ver. Bueno, vamos a ver una película restaurada o se presenta la versión restaurada de tal película y todo lo que ello significa y cómo a veces esa palabra se usa de maneras que no son precisas. No sé si meterme en eso ahora o no, sino después por ahí con preguntas. Bueno. Puedes definirla. No, bueno, por eso. Entonces, digamos, la preservación audiovisual es un conjunto de tareas que debemos realizar cotidianamente para asegurarnos que nuestro patrimonio audiovisual dure en el tiempo. Cuando hablamos de patrimonio audiovisual, además no hablamos solamente de películas, de largometrajes, ¿no? Porque, bueno, por ahí es lo que estamos más habituados a pensar, que los archivos guardan largometrajes de ficción estrenados comercialmente, por ahí llegamos a pensar también en los documentales, un poco más amplio en los noticieros cinematográficos, pero la verdad es que hay otra cantidad enorme de materiales que también forman parte del interés de los archivos, o deberían formar parte, y que forman parte de nuestro patrimonio audiovisual, y que mucho más con la aparición del formato magnético y ahora del digital, se abrió inmensamente, ¿no? Entonces hoy es campo, por ejemplo, de lo que coleccionan los archivos, los videojuegos, y el software que los hace funcionar, y el hardware también, el aparato con el que uno juega, y el PlayStation, digo, desde ahí para atrás hasta las películas de Edison, y todavía atrás, ¿no? También es tarea nuestra guardar la linterna mágica, los juguetes ópticos del siglo XIX, todo aquello que está relacionado con la imagen en movimiento. Entonces, en esa tarea constante que empieza con la investigación y la búsqueda de los materiales y termina con el acceso, con dar acceso, con que la gente lo vea, con exhibirlo, difundirlo y llegar a la mayor cantidad de público posible, en el medio están las tareas específicas del archivo. La primera de ellas es conservarlo, ¿no? Lo que recibimos se conserva en el tiempo tal como lo recibimos. En el caso del audiovisual eso a veces implica otro proceso, que no es solamente conservarlo. Para conservarlo, si lo guardamos con una temperatura y una humedad controlada, sabemos que el material dura. El fílmico hasta ahora 150 años dura, el magnético 30 como mucho, el digital por ahora parecería que 30 también, no sabemos. Pero eso es conservarlo. Después existe esta otra posibilidad que es la de preservarlo, que es la de, a veces, y les doy un ejemplo, nosotros en el museo este año rescatamos, poco restauramos y preservamos, eso sí, preservamos, una copia de Amalia, uno de los primeros largometrajes de ficción, para algunos el primero, para algunos uno de los primeros, todavía hay una investigación pendiente, el primer largometraje de ficción argentino, en 1914, una película de la que solo queda, no fue un estreno comercial común, solo se hicieron 2 copias, bueno, nosotros teníamos una,
muy deteriorada. Como se cumplía el centenario del estreno de Amalia en el año pasado y el Liberativa se había estrenado en el Colón, bueno, logramos armar una especie de a los 50 años de la película también se había dado en el Colón. Pensamos que estaba bueno intentar preservar esa copia que teníamos y hacer una mínima restauración digital y proyectarla nuevamente. Para eso nosotros lo que teníamos es una copia en nitrato. El nitrato es ese soporte fílmico en el que se hicieron las películas hasta la década del 50, que es muy inestable, de hecho está prohibido proyectar nitrato, pero además prohibido porque corre peligro de incendio y hasta de explosión. No es algo muy posible, pero bueno, no es algo muy probable, pero sí es posible. Entonces la única manera de poder acceder a la película era copiándola en otro formato. La digitalización estaba fuera de cuestión porque por cuestiones técnicas no se podía digitalizar. Entonces lo que se hizo fue lo que constituye un proceso de preservación, que es de esa copia hacer una copia en fílmico nueva a través de un proceso de intermedio que es el internegativo. Entonces tenemos ahora un negativo de la película del cual podemos sacar copias en fílmico. Ese negativo es el que se digitalizó. Esa digitalización a su vez se restauró digitalmente, o sea, se le borraron las rayitas, los puntitos, que en eso consiste restaurar, reparar la imagen hasta donde sea posible, devolviéndole su calidad original, no yendo más allá de eso. Y bueno, y la proyección se hizo digitalmente, ¿no? Pero ahora por lo menos hay un internegativo de la película, eso implica preservarlo. Ahora guardamos el nitrato, que seguirá ahí conservándose hasta que se deteriore al punto tal en el que ya no sirva más. Si está a temperatura y humedad controlada, en una situación que más o menos podemos en el museo sostener, va a durar y probablemente dure otros 100 años más. El internegativo, que está hecho de un soporte nuevo, que existe desde los años 90 para el cine, existe desde mucho antes, pero para el cine desde los 90 se usa masivamente, que es el poliéster, es un material todavía mucho más estable, así que es probable que dure más que 150 años ese internegativo. La copia digital que hicimos, nadie sabe cuánto va a durar, está en una cinta, que es la que se usa ahora como formato de archivo para guardar archivos digitales, que se llama LTO, que es un cartucho, que es una cinta magnética en realidad, porque todavía los archivistas nos gusta tener cosas que guardar, y la idea de la nube, que es lo que sucede ahora con el digital, que está guardado en algún lugar que no sabemos dónde es, pero que en realidad es un lugar y que generalmente es en otro país, no nos seduce demasiado. Entonces existe esta cinta, que es una cinta magnética, como las de los viejos videocassettes, solamente que graba datos digitales, y que por sus características es distinta a una cinta magnética en el sentido de que no tiene partes móviles, sino que es bastante estable. Lo único que se mueve en ese cassette es la cinta y no el cabezal y bueno, otras cosas que sí se movían en las magnéticas. Hace que haya sido, no se sabe si el mejor, pero lo que tiene de bueno es que por lo menos se pusieron de acuerdo los archivos, incluso los productores, en que vamos a guardar las cosas en este formato. Y eso, dicho por sus propios fabricantes, esa cinta dura 30 años. Ese es el promedio de duración de una cinta digital. Con lo cual sabemos fehacientemente que el fílmico va a durar más que eso. El digital requiere obligatoriamente que lo estemos migrando todo el tiempo a las cosas nuevas que vayan apareciendo. Pagar eso, por supuesto, pero además no solamente a formatos nuevos que aparezcan, sino que esto está programado por las empresas, ¿no? La decisión de ir, esto nos pasa con el software, ¿no? Que todo el tiempo están diciendo, bueno, tenés que actualizarlo, si no actualizás este programa o este codec o lo que sea, no vas a poder ver este archivo. En el caso de la cinta LTO, por ejemplo, está programado que cada 3-4 años sale una versión nueva. Ya en el 2000, que es cuando salió la versión 1, y ahora en el 2014 salió la versión 6.
Y cada una de esas versiones en realidad ya no lee las primeras versiones. Esto es por una decisión empresarial, no es compatible con las versiones más allá de 2 para atrás. Entonces la 6 es compatible con la 5 y la 4 y no con la 3, 2 y 1. Con lo cual uno está obligado a migrar para no perder ese material. Uno tiene, bueno, ese changüí de, uno dice 5 años, porque bueno, sale un formato nuevo, pero como todavía es compatible con los 2 anteriores, hay un tiempo. Pero eso implica una inversión, un lugar donde guardarlo, porque la nube no está en el aire, está en un servidor, y ese servidor hay que ir ampliándolo, escalándolo a medida que uno va guardando cosas, y eso sale plata, y incluso sale más plata que por ahí preservar en fílmico, que es una de las cosas que a veces se dicen en relación a que, bueno, digitaliza todo, que es mucho más barato. Y la verdad es que para preservación no es más barato la digitalización, no todavía, eso no quiere decir que no llegue a hacerlo. Para que se den una idea, una de estas cintas LTO guarda 2,5 terabytes. 2,5 terabytes no llega a ser una película, un largometraje, o sea, uno requiere varios de estos cartuchos para guardar una película digitalizada. O sea, y cada uno de ellos tiene un costo que no es barato, y bueno, esto multiplicado por todo lo que tenemos que guardar y preservar es mucho dinero. Bueno, conservar, preservar. Preservar entonces es ese proceso que nos permite obtener un nuevo máster, sería. O sea, un negativo en el caso del fílmico, un máster nuevo en el caso digital, o sea, de lo que estaba en magnético, conseguir una copia digital de la que después podamos seguir sacando copias. Eso sí es una de las ventajas que tiene el digital, ¿no? Que uno puede hacer copias. El magnético tenía, la cinta magnética tenía, como todos sabemos, que hemos usado VHS, que cada vez que la copias iba perdiendo calidad, y que además, bueno, si vos la querías copiar encima, a la larga ibas a encontrarte con unos manchones que no se veía nada. El paso siguiente, la otra tarea, que es en realidad la que menos hacemos en los archivos, es la de restaurar, ¿no? Es la más conocida, es la que todos por ahí han escuchado y han visto películas restauradas, pero es la que menos hacemos. Primero porque es la que requiere tal vez más recursos, y segundo porque no es fácil llegar a la restauración de una película. Restaurar una película implica devolverle la calidad original, aquella que tuvo en el momento en que se estrenó. Y eso hoy se puede hacer con herramientas que son, por un lado, fotoquímicas, las tradicionales, que se usaban en el cine, revelar, copiar, con químicos y con máquinas copiadoras y máquinas de truca. Y, por otro lado, se puede hacer digitalmente. En general, se usan las dos maneras, se combinan siempre procesos que tienen que ver con la fotoquímica y procesos digitales. Lo que ha facilitado mucho el digital es la posibilidad de mejorar la imagen cuando está manchada, cuando está rayada. Hoy hay unos software medio mágicos que pueden, siempre igual hace falta una persona mirando y haciendo el control de calidad, pero pueden leer las imágenes y darse cuenta donde hay manchitas y borrarlas automáticamente y reconstruir el color a partir de lo que está alrededor, que tiene el mismo color. Entonces es medio mágico, sí, la verdad mejora mucho la calidad de la imagen, pero eso también tiene su riesgo, que es que uno puede mejorar al punto de modificar. Eso pasa mucho con los colores, con la corrección de color, puede pasar también con algunos errores de iluminación. Digo, no voy a dar nombres, pero hace poquito en una de estas restauraciones del cine argentino que sucedieron este año, el director de fotografía decía, bueno, corregimos un farolazo que había en una de las escenas. Que bueno, sí había sido tal vez un error, porque bueno, cuando en fílmico uno no veía inmediatamente el resultado y a veces había cosas que no tenían arreglo, y ahora en la restauración lo habían arreglado. Y esa es una de la discusión que tuvimos antes, que tenía que ver con la ética de la restauración, era, bueno, ¿hasta dónde? ¿No? ¿Cuándo estamos devolviéndole la calidad original? ¿Cuándo estamos aportándole algo que no estaba? ¿Hasta dónde eso es está bien? Y si corresponde la pregunta de si está bien.
Pero bueno, en líneas generales, restaurar implica eso, ¿no? Y después está ese otro proceso que es el que más habitualmente hacemos, que es el de rescatar. Y rescatar implica muchas cosas, pero básicamente es rescatar del olvido muchas veces, ¿no? Rescatar es volver a encontrar un público para, en este caso, películas que hacía mucho que no se veían. Y a veces no hace falta ni restaurarlas, ni preservarlas, ni nada. Simplemente la copia estaba ahí y estaba, por muchas razones, olvidada o en un lugar que no correspondía, o nos ha pasado en el museo porque tenía una etiqueta en la lata que decía una cosa y adentro había otra. Son muchas las razones que hacen que una copia o una película que está en buen estado de repente no esté accesible. Pero también está lo otro, que es salir a buscar las películas. Y también está esto de devolverles el contexto, ¿no? Y en ese caso creo que la actividad del festival tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con volver a darles un contexto y un sentido a películas que hace tiempo que no se ven. Y que eso puede implicar una restauración o no, ¿no? Y puede implicar hacer una copia nueva, porque a veces lo único que hace falta es eso, hay un negativo y hay que hacer una copia nueva. A veces hace falta restaurarla porque si no, no hay manera de verla, y a veces no hace falta nada, más que rescatarla del olvido y a veces de la negligencia. Pero no... Más allá de lo que decía, más allá le paso a los que van a hablar más Esa específicamente del negativa festival. está muy buena, Sí, yo quería agregar una cosa que Sí, la no copia dije nueva, antes, apenas que es que la presencia de toda esta explicación, este capítulo, para el libro era muy importante porque el festival vino haciendo muchísimos rescates, sobre todo en los últimos 15 años, pero bueno, desde antes también. Y para entender bien la dimensión de qué se trata, cómo fueron esos rescates, los problemas con que se encuentra alguien cuando quiere recuperar, restaurar o reconstruir una película, o rescatarla y hacerla accesible al público. Bueno, para entender de qué se trata eso realmente me parecía que hacía falta explicarlo, digamos, en términos quizás más generales de lo que es la preservación audiovisual, para que se entienda la importancia y la dificultad de la tarea que lleva adelante Mar del Plata cuando propone todos estos rescates, estas retrospectivas y las películas restauradas. Después, un poco en el mismo sentido, así como me parecía importante explicar eso, en el capítulo que sigue, que es el que escribí yo, hay un recorrido histórico de lo que fue el tema de la preservación audiovisual en la Argentina, del cine argentino, desde los inicios del cine hasta ahora. Y pasa un poco lo mismo. Hace falta recapitular y ver qué pasó hasta ahora para entender, bueno, por qué es tan importante el rol que está cumpliendo el festival en estos últimos años sobre todo. En Argentina, la cuestión de la preservación surge, digamos, cuando se da la transición del cine mudo al cine sonoro, empiezan a surgir en el mundo las primeras cinematecas. En la Argentina aparecen entidades privadas, coleccionistas, cineclubs, que empiezan a coleccionar películas, sobre todo con un objetivo más de difundir el cine, no todavía con una idea de preservar. Y este tipo de asociaciones en general se enfocaban más en el cine extranjero que en el cine argentino. Recién yo diría que, y esto es algo que por lo menos para mí surgió de la investigación de este libro, en 1957, que es también el año de la nueva ley de cine, cuando se crea el instituto, cuando se crea todo el sistema de fomento del Instituto de Cine, en ese momento se forma un grupo que es el Centro de Investigación de la Historia del Cine Argentino, que lo impulsa Jorge Miguel Causelo y Roland. Es un grupo que formaba parte de Cinemateca Argentina, que ya existía desde hace unos años, y es creo yo, el primer momento en el que este grupo de cinéfilos se plantea, bueno, investigar en este caso sobre el cine mudo, empiezan investigando sobre el cine mudo argentino, entrevistar a los protagonistas de esa época que en ese momento todavía estaban vivos, y se empiezan a preguntar, bueno, ¿dónde están las películas argentinas de décadas anteriores o de años anteriores? Algo que surgió en la investigación, sobre todo en la charla con Juan Carlos Fisner, que fue integrante de este centro de investigación, es que en ese momento no había una conciencia clara de que las películas se podían perder, sobre todo de las películas argentinas. Él me comentaba que
bueno, circulaban copias por todos lados, en los cines de barrio, estaban los estudios, tenían sus películas, nadie se imaginaba que todo eso podía perderse. Y fue recién con el incendio del depósito del laboratorio Salex en el 69, en donde se perdió gran parte de los negativos originales de mucho cine argentino, en donde empieza a haber una conciencia más clara de que, bueno, hay que hacer algo porque si esto se lo deja así, se va a ir perdiendo cada vez más, porque no solamente, digamos, se había perdido mucho cine mudo, sino que se estaban perdiendo películas sonoras, o sea, películas que no eran tan antiguas en ese momento, no había pasado tanto tiempo. Y este grupo, el Centro de Investigación, es el que va a impulsar la creación del Museo del Cine en el 71, que es la primera institución pública en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en ese momento en la municipalidad, que se propone preservar el cine argentino. Se propone como misión específica preservar, no solo acopiar, juntar, coleccionar películas, y con el objetivo de preservar además de difundir. Hasta ese momento por ahí se enfocaba más en la difusión que otra cosa. A partir de ahí, también en el Instituto de Cine aparece la figura como de una cineteca nacional en la ley del 68, pero con un concepto más restringido, que es algo de lo que yo cuento, que es acopiar películas y para la difusión. Y no se plantea, por ejemplo, buscar las películas de décadas anteriores, de las películas que se estaban haciendo en ese momento en adelante. Yo creo que recién en los 90 fue que se empezó a discutir una ley, un marco jurídico nuevo a nivel nacional para crear una institución como parte del Estado Nacional, una institución específica dedicada a preservar y a difundir, por supuesto, también el cine argentino, que es la Cinemateca Nacional. Esa ley se aprobó en el 99, se reglamentó en 2010. Esa es la institución que a nivel nacional, digamos, se hará cargo de esta tarea, junto con otras instituciones municipales, provinciales, en distintos lugares. Todavía la Cinemateca no está funcionando, pero sí creo que en los últimos años, a partir de que se sanciona la ley en el 99, que empieza a trabajar a Procinain, que es esta asociación, en la que tenemos acá dos de los impulsores, que empiezan... Tres, entonces, que ellos empiezan a impulsar primero la reglamentación de la ley y luego a rescatar películas. Y creo que en los últimos años, si bien todavía la Cinemateca no está funcionando, esto sí hay que decirlo, es como que el tema empezó a tener una presencia mucho mayor, incluso entre la gente que hace cine, que se dedica de distintas formas al cine, se empezó a discutir un poco más, y desde el INCA se han tomado muchas medidas muy interesantes en ese sentido, y se han rescatado y restaurado películas. Creo que ese contexto histórico hacía falta para entender, digamos, todas estas cosas que se vienen haciendo, sobre todo en los últimos años, encontraron un lugar privilegiado en Mar del Plata. No en cualquier lado podés ir y ver tantas películas argentinas en copias nuevas, restauradas o no, pero en buenas copias en fílmico. Esto es fruto de una decisión a la que el festival le ha dado muchísimo lugar y que ha impulsado, de hecho. Eso es un poco lo que cuenta Fernando en su capítulo, así que les voy a dejar con él que les dé más detalles, porque estuvo él realmente como en el detrás de escena de esos y muchos otros rescates. Bueno, a ver, cuando José me dijo que Daniela había propuesto este libro, yo me puse contento por dos razones. Primero, porque en realidad me puse contento y me puse nervioso. Me puse contento porque el libro enganchaba bien con un plan de recuperación de la memoria del festival que yo sabía, yo hice también con José, el primero que dirigió él, que es del 2008, que fue el 2008, y bueno, y los dos compartimos desde siempre la pasión por la historia del cine argentino, el interés por la historia del cine argentino, y por la historia en general. Entonces, digamos, que el festival lo dirija José Martínez Suárez y no tenga un archivo propio y no tenga una memoria de sus actividades del pasado, era medio una vergüenza. Entonces, él en el 2008 empezó a requerirnos
armar un archivo online del festival y de las actividades conexas al festival, ¿no? Eso se empezó a hacer en ese momento y bueno, en años posteriores, una mano siniestra que desconocemos hasta el día de hoy, ahí está José pidiendo su nombre y su apellido para tirar por una ventana, cuando lo identifiquemos, borró todo. ¿Eh? Con su ayuda. Lo tiramos juntos cuando la encontremos. Hizo desaparecer todo eso de la web, digamos. Entonces ese trabajo quedó, como pasa, digamos, también nosotros somos bastante analfabetos, digamos, con lo digital. Entonces, bueno, este año cuando yo volví, él me volvió a contar, me contó, digamos, que el material que habíamos reunido en ese momento se había perdido. Entonces convocamos a Agustina Salvador, en eso consistió la mesa que tuvimos en esta sala hace un ratito, porque como dice Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Veníamos de una mesa de preservación con la ADF allá en la carpa, y acá también tuvimos una mesa hace un ratito sobre la memoria. Y bueno, y Agustina encontró el lugar misterioso en el éter, que no sé ni cómo definir, la nube, qué sé yo, no sé cómo será, en donde muchas de las cosas que habíamos subido en el 2008 estaban realmente. No todas se encontraron, pero muchas estaban. Entonces eso se repuso a la web del festival y se incrementó con toda una memoria de los festivales recientes y antiguos, que la verdad es impresionante. Digamos, visiten la web nueva del festival, vayan a lo que es ediciones anteriores y se van a encontrar con todo un trabajo que está en proceso, no está terminado para nada, ni creo que lo esté en lo inmediato, pero que es un salto cualitativo en relación con lo que era la falta total de memoria del festival. Entonces esto, para mí, se insertaba, este proyecto se insertaba en ese marco, y entonces, bueno, me puse a trabajar con ella, que es muy demandante para el laburo, lo cual es muy bueno para un investigador, hay que ser exigente. El artículo de ella no lo puedo decir, lo puedo decir yo tranquilamente, es ejemplar en la manera en la que repone esa historia de la preservación audiovisual en Argentina, que cuando uno la evoca está acostumbrado a basarla en supuestos, y ella documenta esos supuestos y desmitifica otros, ¿no? Con información dura, qué sé yo. Pero fue muy, muy difícil de hacer, y ella hace preguntas todo el tiempo sin parar para no dar justamente por supuesto nada. ¿Cómo se puede probar esto? ¿Cómo se puede demostrar esto? Que es un ejercicio que a todos los que estamos acostumbrados... Toda esta es una historia más bien oral, que conocemos por tradición, qué sé yo. Daniel, por ejemplo, está acá, Daniel López es uno de los historiadores importantes del cine argentino. Sabemos que una parte la tenemos documentada y otra parte que no se documenta la heredamos por lo que nos dijeron los que vinieron antes que nosotros y nos contaron, y no sabemos hasta dónde es cierta o no. Bueno, ella pregunta, y cuando ya pasaron todos los límites de la paciencia de todo el mundo, obtiene. Y resulta tener razón, digamos, en su voluntad inquisitoria, pero deja a todo el mundo muy agotado también. Digo, pero es saludable. Uno tiende a detenerse antes, para no, pero bueno, hace mal, ¿no? Yo creo que hay que tener la actitud de ella. No estoy elogiando, aunque no parezca. Entonces, bueno, por eso me inquietó también, porque yo sabía con lo que me iba a encontrar cuando me puse a colaborar con ella. Bueno, y la otra parte por la que me inquietó era porque lo que ella me estaba proponiendo por el capítulo mío era para mi gusto demasiado autobiográfico. Yo cuando escribo en general en tercera persona, y ella escribir sobre los rescates del festival de un tiempo para acá implicaba hablar bastante en primera persona, lo cual para mí es muy antipático. Hay una primera parte del trabajo en el que yo participé, vinculado a los rescates del festival, que no había problema porque lo hice en el marco de la institución que se mencionó antes, digamos, fue la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Procinaín. Entonces, bueno, ahí yo podía decir que podía hablar en plural, hacía primera persona, pero en plural, éramos nosotros los que hicimos estas cosas. Pero incluso ahí dentro hubo algunas cosas que yo las hice fuera de Procinaín y tenía que decirlas en primera. Bueno, una cosa que a mí me pareció horripilante, pero que había que hacer para poder cumplir con ella.
Entonces, bueno, me puse a contar algunas historias de cómo se encontraron algunas películas, cómo encontré algunas películas y cómo se encontraron otras. Pero yendo hacia atrás también, el artículo ese me permitía profundizar en lo que Daniel decía al principio, ¿no? Es decir, la historia que el festival ha tenido en relación con el rescate de lo argentino, del acervo audiovisual argentino, y entender que eso que habíamos hecho con Aprocinain, o lo que yo después seguía haciendo fuera de Aprocinain, era parte de una tradición que el festival tenía. Entonces ahí ya uno se siente más contenido. Que hubo que ganar ese lugar dentro del festival. Sí, no se dio, claro. No fue fácil. No, en los 60, ahora lo iba a contar ahora. En los 60, porque a ver, son como varias etapas. Descubrir, por ejemplo, revisando la documentación, mucha de la cual la encontró ella y me la proporcionó para ahorrarme tiempo de laburo a mí, en el Festival del 54, por ejemplo, que no estaba escrita el canon de la historia del cine argentino, que es el de Núbila, nos sorprendimos encontrando textos, por ejemplo, de Pablo Ducro Hicken, cuyo nombre lleva el museo, en donde aparecía La Revolución de Mayo como la primera película de ficción argentina, cosa que después quedó desmentida por la salida del libro de Núbila y que después una investigación muy posterior de Cinemateca Argentina repuso. Entonces, los lugares comunes instalados por el libro de Núbila, que es extraordinario, por otra parte, ya habían sido poco revisados después. Se instaló una serie de cosas que antes no estaban puestas allí. Y eso no quiere decir que no hubiese práctica historiográfica previa al trabajo de Núbila. La había, lo que pasa es que no era sistemática. Y bueno, descubrir esas cosas fue bien interesante porque el festival había sido un núcleo alrededor del cual investigadores y digamos, interesados en la historia del cine argentino habían participado. De hecho, la edición del 54, la edición del 48 que fue exclusivamente una especie de prólogo del festival, una muestra de cine argentino no competitiva, había habido una charla de Josué Quesada, que fue uno de los pioneros del cine argentino mudo. Y esa charla estaba transcripta más o menos en un documento que encontró ella. Bueno, realmente era un antecedente fantástico de esta voluntad de rescate historiográfico que planteaba el tema de Daniela. Eso después se profundizó durante los 60, la película Nobleza Gaucha, por ejemplo, es el ejemplo más importante, creo, de rescate. Es una película que no existiría hoy si en el año 65, cuando se cumplieron 50 años del estreno de la película, alguien no hubiese ido a verlo a Eduardo Martínez de la Pera, probablemente Juan Carlos Fisner, y le hubiese pedido la copia que quedaba de la película, que era la única en ese momento, para hacer un internegativo y 2 copias nuevas que después fueron a parar al Instituto de Cine. Si eso no se hubiera hecho en el marco del festival, hoy la película seguramente no la podríamos ver, porque hubiese sido muy difícil que ese nitrato de Martínez de la Pera hubiese llegado sano y salvo, digamos, hasta nuestros días. Digo esto con conocimiento de causa, teniendo en cuenta la cantidad de material de nitrato que se perdió. Y como ese ejemplo hubo otros también, porque en la edición, creo que fue del 68, hubo varias copias nuevas de películas argentinas que se exhibieron en el festival, no sé en qué marco, ya no recuerdo, y esto fue justo un año antes del incendio de Alex. Entonces, esas copias que después quedaron en el instituto, copias nuevas en 35 milímetros, sirvieron después de base para que con o sin Aprocinain pudiésemos recuperar una matriz, hacer un internegativo con la mayor fidelidad posible, porque es muy difícil encontrar copias en 35 del cine argentino clásico. Bueno, pero esas copias que se hicieron en el 68 permiten hacer un negativo nuevo que tenga la mayor fidelidad posible para poder ver esas películas como corresponde, ¿no? Entonces todo esto lo descubrimos investigando la historia del festival en realidad y la historia de la relación del festival con el cine argentino. Y la dificultad de todo esto estriba, me parece, en que el festival parece un evento efímero. Lo hemos querido efímero, lo hemos querido creer efímero con los años. Pasa durante 10 días fugazmente, ¿no? Hay un torbellino de 400 películas en este momento, antes eran muchas menos, un torbellino de películas, pasa y se acabó. Y el asunto es que no es así, o sea, quedan un montón de cosas que el festival deja.
Entonces, con esa idea, digamos, superamos el trauma un poco de hacer algo medio autoconsciente, ¿no? Es decir, no es esto el festival celebrándose a sí mismo, un poco sí, porque no es que nos celebramos José y yo, que en este momento circunstancialmente lo estamos dirigiendo, sino que celebramos el trabajo que se ha hecho en años anteriores, ¿no? Muy anteriores a que nosotros estuviéramos acá. Y en este sentido tengo que decir algo que puede parecer muy antipático, pero que le voy a decir lo mismo porque yo no tengo freno. Y que tiene que ver con lo que decía Roberto antes. A principio, cuando el festival fue recuperado, o sea, porque el festival, como ustedes saben, tuvo un largo periodo de inexistencia, la relación, yo creo que la relación con esa historia del cine argentino se mantuvo de alguna manera, con homenajes que se hicieron, por ejemplo, a Carlos Hugo Christensen, que se lo trajo de Brasil, que hacía un montón de tiempo que no venía, bueno, con ese evento que creo que armaste vos, Guillermo, con las actrices del cine argentino para la mujer y el cine, que vinieron todas las actrices que estaban en ese momento, que habían participado del cine argentino clásico y estuvieron todas juntas en un evento importante. Pero faltaban las películas, ¿no? Y me parece que eso fue lo que le aportamos con Aprocinaín, a partir de un momento fundacional que fue el estreno en el Auditorium, un momento inolvidable para todos los que estuvimos ahí, del corto Mosaico Criollo, que tuvo su historia de recuperación también, que no vamos a contar ahora. Pero que fue el primer film sonoro, es el film sonoro argentino más antiguo que se conserva. Para poder pasar Mosaico Criollo en el festival, tuvimos que ir a verlo a la casa Claudio España en ese momento. Claudio España, desde luego, un gran historiador del cine argentino, un gran amante del cine argentino, diría yo, pero también una persona muy difícil, digamos, un tipo complicado, con el que yo me llevaba horriblemente mal. Nos odiábamos. Esto lo digo a título personal, no lo califica a él como persona, pero es cierto que nos odiábamos, ¿no? No nos podíamos ver, no nos hablábamos por la calle. Y el hecho de estar amparado en una institución como Aprocinaín permitió el acercamiento de alguna manera, porque finalmente, digamos, yo había sido parte instrumental de la recuperación de toda el acervo de Alfredo Muruga, yo, Samaritano, digamos, el instituto en general, pero yo venía hinchando para que el instituto comprara el acervo de Alfredo Muruga, donde estaba Mosaico Criollo y otras cosas, desde los 90. Entonces, a través de Aprocinaín, amparado, digamos, en Aprocinaín, con la diplomacia que permitía, digamos, la cosa institucional, fuimos con la hermana de Pino, con Roberto y con Gafet seguramente, a ver, una escena surrealista, según yo recuerdo hoy, a verlo vos desmentime si yo me equivoco, a verlo a Claudio España, que estaba en la casa con la pata en alto, porque se había caído por la escalera del instituto, no sé, un momento que celebramos algunos. Y el hombre estaba así, y bueno, y fuimos a decirle queremos participar del festival, ¿no? Casi para que él y yo nos diéramos la mano, fue un poco esa, ¿no? La movida fue para eso. Y yo lo hice, digamos, dificultosamente, pero lo hicimos y a partir de ahí me traía un poco el orgullo, qué sé yo. Y pasó algo muy interesante, que es que él, que era hostil realmente, era un tipo hostil conmigo, con toda razón, digamos, superamos nuestras diferencias en función del amor por el cine argentino. Esto es la realidad. Daniel vio un momento en el que yo fui con la colección de la revista Film y dijo adelante de Claudio, no puedo creer lo que estoy viendo, digamos, Claudio recibiendo y yo entregando una colección de la revista Film. Y hay algo que uno le reconoce a él, por supuesto, que es ese cariño por el cine argentino. Entonces nos dio más espacio, nos dio un espacio al año siguiente para presentar Así nació una película argentina, es un corto que yo había encontrado con Octavio en La Plata, que hacía referencia al Festival de 48. Después, yo ya no sé si estaba él o no, Apenas un delincuente, yo no me acuerdo, yo no estuve en ese festival porque había muerto Octavio. Ya nos dieron, digamos, un espacio fijo. El Colón como la sede de lo que sería las retrospectivas de películas recuperadas por Aprocinaín. Exacto. Es decir, perdona que te esté interrumpiendo, pero ahí, digamos, a partir de Mosaico Criollo fue como que se instaló la conciencia y el asombro de lo que significaba preservar y recuperar fundamentalmente ese tipo de materiales. Yo creo que a partir de ahí
se tomó conciencia. Que es algo que en cualquier otro festival, sobre todo festivales de clase A, era algo habitual. Cualquiera que haya visitado el Festival de San Sebastián, de todo, digamos, uno veía permanentemente el rescate de películas argentinas. Y Mar del Plata en ese sentido tenía una deuda pendiente con eso, que bueno, que se empezó a saldar. Pero digo, eso generó, creo, una historia aún más rica de rescates hasta llegar a este momento en donde bueno, realmente son muchísimas las películas argentinas que se están pasando, y en esto el artífice principal ha sido José, ¿sí? Porque ese lugar que recuperamos en ese momento para el cine argentino rescatado, en el último año de Pereira lo perdimos otra vez, por ejemplo, no me acuerdo ya por qué, también se decidió que además que no. Le ofrecimos ser nosotros los que produjéramos, digamos, dentro del instituto, ad honorem, como todo lo que hicimos, la sesión que tenía que ver con el mostrar el material que nosotros íbamos rescatando, y hay que reconocer que en ese sentido Kodak, Cinecolor y Estañaro aportaron algo importantísimo, que es el material y el proceso de las copias que íbamos recuperando. Sí, bueno, de todo eso habla el capítulo este que está acá, cuenta toda esta cuestión. Lo perdimos en un momento, pero se hicieron algunas otras cosas. Creo que ese año se hizo algo con Cinemateca Argentina, o sea, fueron a buscar nuestra némesis. Y a partir de la llegada de José, todo fue más luminoso realmente, porque todos sabemos el amor que José tiene por el cine argentino, y era natural que las retrospectivas y el trabajo con el material de archivo fuese estimulado. Bueno, esa zona, como digo, autobiográfica, que por eso, como es autobiográfica y traumática, aparece en el libro, quería yo un poco evocar acá de esta forma un poco desprolija. Gracias, y acá el amigo Roger Cosa continuará con lo que Daría le diga. Bueno, y también el capítulo de Roger justamente formaba parte en este intento, digamos, de contextualizar todo lo que se había hecho en Mar del Plata. Me parecía importante contar, también explicar por qué rol cumplen las retrospectivas, los rescates en los festivales en general y en Mar del Plata en particular. O sea, qué sentido tiene hoy, qué relaciones se establece entre el cine del pasado y el cine del presente. Y en eso la verdad es que Roger escribió un capítulo que está buenísimo y que ahora les va a contar un poco. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Y lo primero, yo hablo despacio, pero voy a tratar de imitarte o ser poseído como en el día de ayer. En principio para mí era cualquier cosa que venga, por no recibí la invitación de ella, lo cual estaba por responder. Yo estaba en una situación muy compleja de entrega de otros artículos a una cantidad de situaciones que se me mezclaban. Iba a decir que sí, pero en el medio de eso aparece un mail de Fernando, y si bien COSAC, con una K solamente de diferencia, o sea, casi es miembro de una familia, y le iba a decir que sí, la llegada del mail de Fernando era del orden de lo obligatorio. Si Fernando pide algo, yo soy un soldado del Señor. Soy un soldado del Señor porque además de que admiro profundamente todo lo que hace, creo que es uno de los pocos, bueno, todos los que están en esta mesa, probablemente yo no tanto, han trabajado sobre una brecha que tengo la impresión que gente de nuestra generación no se da cuenta de la importancia de lo que ustedes vienen haciendo. Para mí, el libro ya el año pasado de ella, digamos, esta especie de obsesión por reconstrucción genealógica de cómo funcionan todas estas cosas, cuál es la historia de este cine argentino, cuál es la relación de la historia del cine argentino, de la historia del cine, no solo del argentino, y las relaciones con los festivales. Y en el caso del año pasado era la cinefilia, en el caso de este año es literalmente la materia misma del cine. Para mí, digamos, es algo del orden de lo vital. Entonces yo tenía que decir que sí. Y ante eso, yo estoy parado en un lugar muy distinto, de donde yo participo en la cultura cinematográfica, tiene más que ver con la crítica y la programación, y en líneas generales, el lugar de recepción y de participación que tengo está dado por un lado, la exigencia del presente. Y creo que este es un problema, porque el presente, si no se piensa en función de ciertas cuestiones vinculadas al pasado, los festivales pueden terminar
planteando preguntas y dando respuestas respecto del cine que si no son incompletas, incluso a veces pueden hasta ser erróneas. Entonces, en principio eso fue la recepción y dije, ¿qué puedo yo responder ante esto? Algo que tenga que ver con el Festival de Mar del Plata, pero a la vez que yo entendía era un pedido de ir más allá de eso, algo que tuviera que ver con la historia del cine argentino, pero que a la vez hablara de otra cosa. Y de todo lo que me pareció más importante es algo literalmente que volví a experimentar 2 días atrás con el estreno, casi diríamos, sí, el estreno mundial, en cierta forma, de la película de Antin, Los Venerables Todos. Venía de ver una película de un crítico de Traffic, Pierre León, una película que se pasaba no en fílmico, sino en digital, y de pronto voy a ver esta película que tiene 50 años, que nunca se había visto prácticamente, excepto en el Festival de Cannes, como se contó en la introducción. Y frente a eso, de algún modo, volví a la experiencia, valga la redundancia, de escribir lo que escribí, que tiene que ver con la experiencia, no mi experiencia, sino la experiencia en relación a las imágenes. Mi capítulo, la contribución se llama La materia y los ojos. Entonces, en principio, yo traté de problematizar qué significa hoy la experiencia cinematográfica en tanto la recepción de la misma. Es decir, ¿qué hacemos frente a una sala? Y creo que en este sentido, los trabajos que tanto Paula como Fernando, en principio, y vos, desde un lugar de dar a conocer este tipo de inquietud vital que tenemos respecto de la conservación de las imágenes del cine, implicaban un problema dentro de la experiencia. Y esto es lo que yo quería plantear. Cuando uno va ayer y veo la experiencia de ver una película en digital y la experiencia de ver una película en analógico, literalmente hay una inconmensurabilidad entre un orden y el otro de recepción. Entonces yo lo que quería era precisamente trabajar sobre este problema. Y sobre este problema uno puede encontrar un conjunto de temas que aparecen. En principio hay una cantidad de personas que van a las salas de cine que ya no tienen el reconocimiento, aunque en mayoría de los que están acá sospecho que sí, de distinguir una imagen digital a una imagen analógica. No solamente habría un problema de distinción, es decir, que se ha perdido una especie de saber, un criterio y un saber para poder reconocer, sino que además, hay algo mucho más profundo respecto de esto, sino como una creencia en líneas generales de que una cosa sustituida por otra es la misma, cuando en realidad no lo es. Entonces, esto fue un poco el punto de partida que yo intenté trabajar en este texto. Cuando digo esto, incluso hay una pequeña cita de un libro reciente que se publicó en Argentina, un libro de Jim Hoberman, donde Hoberman sostiene por ahí que hay incluso una diferencia desde el punto de vista de la experiencia del tiempo y la experiencia perceptiva de ver una imagen analógica y una imagen digital, en función de que una imagen respecto de otra, digital o analógica, implica, curiosamente, un cambio en el sistema de parpadear frente a la imagen, lo cual estamos ante la mismísima materia, una forma de experiencia material del cine que se trastoca y que ni siquiera esto se piensa al respecto, simplemente se lo vive como tal. Y este es el problema para mí de la experiencia en general. La experiencia es algo que uno no piensa, la repite, la vive, y en ese sentido yo lo que trataba de poner en juego era la yuxtaposición de experiencias con respecto a las imágenes de la historia del cine y del cine en un festival. Creo que este tipo de formas de problematizar, que es el libro, lo que hace es un trabajo de explicación precisa. Yo lo quise leer hoy a la mañana, me preparé todo, me había puesto el agua en la bañadera y tuve un llamado que tuve que ir a atender. Se me inundó toda la habitación, no podía secarse, una cosa muy impactante. No lo pude leer, pero más o menos me imaginaba que iba a haber una precisión terminológica,
como la que vos decís, iba a haber una suerte de lectura como las que hace ella, digamos, una genealogía crítica de cómo surge este problema. Y bueno, yo no sabía lo tuyo en particular, pero me podía imaginar que iba a ser lo que acabas de decir. Pero de algún modo la experiencia que está juxtapuesta no me parece un tema menor. Y me parece que en líneas generales la lectura que hacemos del cine en ese sentido es acrítica y histórica. Creo que la experiencia está dada por algunos elementos, y es lo que yo traté de hablar en el capítulo. En principio creo que hay un sentido común e histórico en las últimas 2 o 3 generaciones respecto del cine. No solamente de la historia del cine, sino en sí mismo, en los formatos del cine, y no solamente ya en un problema de... ¿Se siente mal? No, está bien. No, por favor. No, está bien. Ahora yo me siento mal. Tuve una leve crisis respiratoria, pero está todo bien. No, bueno, crisis respiratoria suena grave. Hay algo, me dio alergia y no pude respirar. Le llamamos la Gracias. Fue muy leve. Un poquito de agua, un poco de agua, no.